Muy buenas noches, queremos agradecerles por acompañarnos en este tercer webinar de la serie de webinars acerca de SAP y puntualmente de SAP BI. Mi nombre es Miguel Ángel Barrero y los voy a estar acompañando en esta sesión para que hablemos acerca de SAP Business Objects o de Analytics y conozcamos las distintas herramientas que nos ofrece esta solución de SAP. Vamos a dar 3 minutos para que terminen de llegar las personas, terminen de loguearse en la sala y damos inicio a nuestro webinar. Muy bien, ya estamos todos reunidos, entonces vamos a dar inicio. Como les comentaba, la idea de este tercer webinar es que conozcamos acerca de SAP Analytics. Para hacer un recuento, en el primer webinar hablábamos de SAP como una solución informática y hablábamos de sus distintos módulos, de las distintas soluciones o verticales que ofrece para la solución de necesidades de negocio de sus clientes. La segunda sesión hablamos de la bodega de datos, hablamos de cómo Business Warehouse o BW puede ayudar a las empresas a almacenar la información, guardar datos históricos, procesarla y poder servir como una bodega de datos justamente para toda la inteligencia de negocios corporativa. Y en la sesión de hoy queremos conversar de cómo se puede explotar esa información, cómo podemos llevar toda esa información que está guardada en las bodegas de datos, no necesariamente o no únicamente de SAP BW, pero también de todas las otras bases de datos que existen en el mercado y cómo las podemos explotar a través de las herramientas de SAP Analytics. Para nuestra sesión de hoy planteamos la siguiente agenda. Vamos a hacer una breve introducción. En la introducción voy a tomarme estos primeros minutos para contestar un par de preguntas que nos dejaron en la sesión número 2 y que me parece muy valioso que les demos respuesta también por este medio, aunque ya lo hicimos allí en el foro. Y también vamos a hablar más adelante entonces de las soluciones analíticas de SAP, cuál es el futuro y vamos a ver cuáles son las inquietudes de cada uno. En el desarrollo de la sesión vamos a hablar de cada una de las herramientas, vamos a ver unas pantallas de ejemplo para que se ilustren, para que ya puedan ustedes identificarlas y puedan individualizar cada herramienta cuando vean un reporte, un tablero, sepan en qué herramienta fue construido. Bueno, antes de iniciar con la solución a las preguntas, quiero recordarles que en la parte baja de la sala, de la imagen donde están viendo en este momento la diapositiva, van a encontrar un foro donde pueden hacer todas sus preguntas, las pueden hacer desde ya si lo quieren o al final de la sesión, y lo que vamos a hacer es que en la próxima sesión, que va a ser la cuarta y última sesión de esta serie de webinars, vamos a darle respuesta a esas preguntas y también los quiero invitar desde ya a que estén atentos a esa cuarta sesión porque allí les vamos a comentar cómo pueden ustedes capacitarse y cuáles son las opciones para capacitarse en las herramientas de SAP. Bien, una de las dudas que nos plantearon era justamente acerca de la capacitación. Nos preguntaban puntualmente si nosotros ofrecíamos esa capacitación. La respuesta es: en la próxima sesión vamos a dar exactamente una amplia respuesta a esa pregunta en términos de dónde, cómo y cuánto puede costar una capacitación de SAP. Entonces los animo a que estén muy atentos a sus correos y a las páginas de las redes sociales de nivel experto de Facebook y YouTube para que puedan estar totalmente informados acerca de esto. Nos preguntaban sobre los costos. Los costos varían muchísimo dependiendo de la entidad o de la empresa que imparta el- la capacitación.
los costos son muy variados. Vamos desde valores desde $3,000 hasta, bueno, distintos precios por debajo de eso. Depende mucho de la necesidad que cada uno tenga. De justamente uno, pues la necesidad siempre va a ser capacitarse, pero no siempre vas a necesitar un certificado oficial o no siempre necesitas una capacitación teórica, sino algo más práctico, algo que tú puedas aplicar rápidamente a tu trabajo. Entonces, dependiendo de esa necesidad, vas a encontrar distintas fuentes de información que te pueden servir. Como te comentaba, en la próxima sesión vamos a hablar ampliamente de esas formas de capacitarse. Bueno, y eso era básicamente como lo que preguntaban, reuniendo las distintas inquietudes de ustedes. Ahora sí, entremos en materia con nuestro tema del día. Para hablar de Analytics, siempre es importante entender el porqué de la necesidad de las empresas de explotar la información y por qué la información es tan importante tenerla controlada, conocer la tendencia de la información que nos pueda dar respuestas a dudas del negocio casi que en línea y que podamos reaccionar al mercado rápidamente. Viendo algunas cifras, estos son datos tomados de distintas páginas web expertos de consultorías de analytics, no solo de SAP, sino de distintas herramientas que han arrojado algunas cifras muy importantes como para que nos den un contexto. Dicen que el gasto a nivel mundial en inversión en TI va a aumentar casi en un 7%, que es lo mismo, que es una cifra de negocio parecida a 1.8 billones de dólares en el año actual. Estas son cifras del año pasado, pero no están muy desactualizadas. 1.8 billones de dólares solo en tecnología de información. El 20% de esa cantidad va a tener que ver con inversión en tecnologías emergentes que van cambiando la industria. Los smartphones, pues que ya dejaron de ser una novedad hace un par de años, tablets, redes móviles, redes sociales y analíticos. Día a día, los equipos de uso diario, desde lentes o gafas, desde relojes, no sé, teléfonos inteligentes, neveras, lavadoras y bueno, un sinnúmero de dispositivos están generando cifras, generando información que las empresas necesitan empezar a digerir, a consumir y tomar acción con esa información. Entonces vamos a ver una alta inversión, de hecho ya lo estamos viendo aquí en el mercado latinoamericano, estamos viendo una alta inversión. Este año arrancó con mucha fuerza, muchos proyectos, hay muchas llamadas de muchas empresas buscando talento formado obviamente de SAP, de Analytics, de BO, de BI para nuevos proyectos que están iniciando este trimestre. Y estoy seguro que avanzado el año hacia el segundo trimestre vamos a tener otro boom importante porque definitivamente las empresas ya comprendieron la importancia de la inversión en las soluciones analíticas. Otro tema que también está en mucho auge, que ya ha venido haciéndose camino en los últimos 5 o 6 años, es el tema de Big Data y que ya se volvió un deber para las empresas tener gestión sobre esta información, sobre estos volúmenes de información. Y bueno, ahí estamos viendo algunas cifras acerca de Big Data. Y también tenemos que mucha de esa información que se está generando es no estructurada. ¿Qué es un dato estructurado? Un dato que viene en una transacción de un sistema por columnas, que podemos codificarlo y podemos decidir un código a un cliente, un código a un material, una fecha, y la combinación de estos con un valor nos da una transacción. Eso es información estructurada. Pero mucha de la información que está llegando hoy a las compañías es información no estructurada. ¿De dónde viene? De las redes sociales, de los equipos, del internet de las cosas. Y toda esa información se debe no estructurar, se debe consumir y se debe aprender a consumir para poder generar valor en las organizaciones. Eso es como un poco el background o ¿sí? El fondo o la justificación de por qué las empresas hoy en día requieren una nueva gestión de información. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de soluciones de inteligencia de negocios o de analíticos es primero el qué, que era que hablábamos, qué vamos a consumir, qué necesitamos explorar o qué necesitamos explotar. Y ahora quién. Quién es muy importante, es
qué tipos de usuario tenemos en nuestra organización, en nuestros proyectos, que van a ser los que requieren la información, los que tienen la necesidad o las dudas que necesitan resolverse consultando nuestra información que ya vimos que estaba en los distintos, que estaba generada por los distintos dispositivos. Entonces vemos en las organizaciones a grandes rasgos, seguro entre líneas hay muchas más clasificaciones, pero en todas las teorías de inteligencia de negocios han sido clasificados los usuarios de la siguiente forma. Tenemos usuarios de alto nivel, como son ejecutivos y gerentes o vicepresidentes, los cuales requieren una información de muy alto nivel, obviamente, que no necesitan explorar o profundizar mucho en la información, necesitan respuestas rápidas a KPIs o Key Performance Indicators de la compañía. Tenemos luego en la mitad unos usuarios que son muy importantes, todos son muy importantes, pero estos son bastante importantes para nosotros como consultores de BI, son los analistas de negocio, porque ellos son los que más retan las aplicaciones, los que más necesitan flexibilidad, los que más necesitan ver cambios en las visualizaciones, que las visualizaciones sean más dinámicas. Entonces son los que más generan, si se puede decir así, los que más generan trabajo para la consultoría y para la construcción de nuevas soluciones analíticas. Entre ellos tenemos algunos ejecutivos de mandos medios y de pronto algunos gerentes que les gusta ver detalles de información y que han sido pues muy curiosos con el manejo de la información o han tenido un crecimiento corporativo que les permite interpretar detalles de información muy fácilmente. Y en la base tenemos los consumidores de información del día a día, básicamente son los usuarios operativos que requieren ver formatos o datos históricos de muy alto detalle y que consumen algunos tipos de reportes donde no necesitan tanta flexibilidad a la hora de explorar, pero sí agilidad para consultar altos volúmenes de datos. Pues para ellos también existen una serie de estrategias y herramientas. ¿Por qué los clasificamos? ¿Por qué vemos los usuarios dependiendo de sus necesidades? Porque con esto, junto con el requerimiento, es cuando tomamos la decisión de utilizar una herramienta u otra dentro de las opciones que nos ofrece la suite de Analytics de SAP. ¿Cuál es entonces ese abanico de opciones o ese número de herramientas que nos ofrece la SAP con su solución analítica? Hace muy poco hablábamos solo de Business Objects o de BO y eso ha venido cambiando un tanto, entonces ahora ya escuchamos hablar más de SAP Analytics y vemos cómo SAP ya empezó a integrar otras herramientas que no forman parte del portafolio BO, pero que son muy poderosas y que vienen desarrollándose muy fuertemente. Entonces, dependiendo de la necesidad de los usuarios y el requerimiento, eso no va solo con la necesidad y el tipo de usuario, no van por separado, ellos van juntos y necesitamos tener en cuenta ambos factores para poder tomar la decisión de cuál herramienta utilizar. La propuesta es que se clasifican las herramientas de la siguiente forma. Herramientas de visualización ágil. ¿Qué son estas herramientas? Son herramientas que le permiten al usuario entrar en un par de clics, generar los reportes y tener básicamente ya sus respuestas de una forma rápida y ágil como lo indica su nombre. ¿Cuáles son? Lumira, Explorer, Análisis y Análisis predictivo. Más adelante vamos a ver ejemplos o pantallas de cada una de estas herramientas. Luego tenemos otro grupo de herramientas en los que están los dashboards y aplicativos. Aplicativos obviamente analíticos. Entonces tenemos para esto SAP Business Objects Design Studio, conocido popularmente como Design Studio solamente, y tenemos una herramienta que viene de varios años atrás con SAP, que algunos de pronto han escuchado hablar de ella, se llamaba antes Excelsius, antes de ser del portafolio de SAP, y ahora de la versión 4 de BO en adelante la conocemos como Dashboards o Dashboard Designer. Ha sido la herramienta o fue la herramienta por excelencia para la construcción de tableros de control en los cuales un gerente entraba, cambiaba un filtro de fecha o mueve una variable y puede ver de forma dinámica cómo sus KPIs cambian o se comportan dependiendo de las variables que él vaya modificando.
Design Studio llegó a reemplazarlo, ha venido ahí paulatinamente reemplazándolo y tenemos entonces ahora la necesidad de aprender y de estar formados en Design Studio porque muchas de las empresas que venían trabajando con dashboards y con Excelsius por allá 6, 7 años atrás, ahora están implementando Design Studio. Luego tenemos las herramientas para los reportes, para los usuarios de la base, los usuarios que veíamos en la diapositiva anterior que requieren información muy operativa. Tenemos Crystal Reports, seguramente algunos la han escuchado. Yo siempre digo que con Crystal se inventaron la palabra reportes, o sea, la herramienta es tan antigua como casi que la palabra reportes en términos de sistema, obviamente. Ha sido una herramienta que evolucionó de años atrás. Bueno, mi experiencia laboral ya data de alrededor de unos 16 años en temas de sistemas. Y desde entonces escucho y creo que desde antes existía la herramienta. Y ha venido evolucionando. SAP adquirió esta herramienta hace ya algunos años, la incorporó a su portafolio de analíticos y la sigue desarrollando. Es una herramienta muy ganadora, es una herramienta bastante amplia que tiene muchísimo que conocerle y tiene ahí su campo de acción. Ahora pues con las nuevas herramientas que han salido ha sido un poco minimizado su campo de acción y casi siempre la utilizamos solamente para reportes con formatos que necesitamos imprimir o enviar archivos PDF que necesitan un formato predeterminado y que no es necesario cambiar dimensiones ni nada en la navegación. Y la otra herramienta, que es una herramienta que definitivamente es muy fuerte, es Web Intelligence. Nosotros en el mercado, pues en la consultoría la conocemos como Webby. Webby es una herramienta bastante versátil, tanto para el consultor como para el usuario, y eso es lo que ha sido importante para que pueda venderse y pueda tener tanta posición entre los usuarios hoy en día. Es una herramienta que para mí como consultor me permite diseñar incluso con formato un reporte dinámico, pero también le permite al usuario crear sus propias visualizaciones si los permisos obviamente se lo dejan hacer. Entonces esos son los tres grupos: visualización ágil, tableros o aplicaciones de control de datos y reportes. Vamos a ver entonces el primer grupo de herramientas, que son las de visualización ágil. Lo que estás viendo en pantalla es un ejemplo de SAP Lumira. Seguramente en el próximo año, año y medio, va a cambiar un poco el look and feel, es decir, la parte visual de la herramienta, porque le están trabajando fuerte junto con Design Studio para conformar un paquete. Más adelante hablamos de eso, pero básicamente este es el core de esa herramienta. ¿Qué tiene de poderoso esta herramienta? Es una herramienta que tú puedes instalar tú sin necesidad de tener un servidor, sin necesidad de comprar una licencia muy costosa, y puedes conectar a cualquier fuente de datos, literalmente a cualquier fuente de datos. Un archivo de Excel que tengas en tu computador donde tengas información, no sé, de finanzas personales, por ejemplo, puedes allí graficar tus gastos mensuales, lo que sea, pero también lo puede utilizar una empresa, y eso es lo poderoso que tiene esta herramienta. Por eso ha venido ganando un buen espacio en el mercado, porque cualquier empresa con un presupuesto reducido puede hacer compra de la licencia y puede explotar información de manera inmediata sin un gran despliegue tecnológico, sin un gran despliegue de servidores y de temas de implementación. Es una herramienta que quedó catalogada como visualización ágil porque es de autoservicio. ¿Qué es esto? Yo como usuario final en una empresa, en el área financiera, en el área productiva de la empresa, no sé, mantenimiento, puedo tener la licencia instalada y puedo, conociendo la fuente de mi información, conectarme a ella y yo de manera ágil y autónoma puedo generar las visualizaciones y luego compartirlas con las demás personas en mi organización. Entonces, esta herramienta definitivamente vino a ser un cambiador en el juego de las visualizaciones, porque
justamente le está entregando el poder al usuario para que él vaya y haga sus reportes o haga sus tableros de control propios. ¿Por qué es importante aprenderla como consultor? Si te quieres formar como consultor de BI, bueno, pues sencillo. Primero porque cuando llegas a las implementaciones, las empresas compran licencias de herramientas y muchas veces no compran capacitación. Y mientras que se crea la curva de aprendizaje al interior de la organización, todas las compañías han necesitado apoyo en consultoría. Y de todos modos es una herramienta que como ha venido evolucionando, y es la segunda razón por la cual es importante que la aprendas, como la herramienta viene evolucionando, hay temas de parametrización que ya han sido algo avanzados que un contador o que un ingeniero de producción pues simplemente no le interesa especializarse en esa clase de temas técnicos. Entonces definitivamente aunque la herramienta está dada para el usuario, también requiere de alguna intervención de consultoría para poder desplegar visualizaciones más avanzadas. Entonces, es un poco de los dos mundos la herramienta y por eso es necesario que tú como consultor, si aspiras a ser un consultor de BI, aprendas de esta herramienta. Existe otra herramienta en el portal de BO que se llama Explorer. Es una herramienta que tuvo su época, ha venido un poco cayendo en desuso y ya casi en pocas implementaciones se las encuentra uno, pero es probable que en alguna implementación a la que participes el cliente la tenga licenciada y te vaya a pedir que hagas alguna visualización en esta herramienta. Esta herramienta es básicamente una conexión a una página web desde la cual puedes conectar a los datos corporativos y generar análisis como los que ves en pantallas. Las gráficas cambian dinámicamente y básicamente te permite guardar un área de trabajo con la visualización que tienes actualmente. Es una herramienta bastante útil para los usuarios de la pirámide que veíamos anteriormente, los usuarios de nivel medio. Ellos hacen mucho uso de esta herramienta porque les permite de manera rápida explorar la información y responder algunas dudas del negocio. Hay un par de herramientas que quedaron agrupadas bajo el nombre Análisis. Una es Análisis Forolab, que la ven al lado izquierdo de la pantalla, es esta pantalla de acá a la izquierda, y es una conexión a cubos o a modelos de datos tipo OLAP, o sea, cubos, que pueden ser de Microsoft o pueden ser de SAP, y que te permiten explorar la información en ese ambiente web. Es un poco, esta herramienta viene reemplazando la que veíamos anteriormente a esta, al Explorer, y ya los usuarios están migrándose más como hacia esta herramienta porque le permite manejar altos volúmenes de datos y las visualizaciones son muy parecidas. Además de la navegación de estas tablas de forma jerárquica, que también es una gran ventaja de esta herramienta. Otra cosa importantísima de esta herramienta es que yo puedo guardar una visualización como una vista de los datos y puedo compartirla o abrirla desde Excel en la versión Análisis for Microsoft Office, que básicamente es lo que estás viendo acá en la pantalla de la derecha, que es una conexión desde Excel o un add-on en Excel que se llama Análisis. Como puedes ver acá se habilita una pestaña adicional de Excel y allí hay una serie de comandos que conectan hacia BO o hacia BW, cualquiera de las dos fuentes de datos, y ya puedes desde estas consumir información desde otros sistemas fuentes, bien sea a través de un universo o bueno, a través de conexiones OLAP. Entonces, esta herramienta muy poderosa viene reemplazando una vieja herramienta que se conocía como Business Explorer, que era la capa de visualización de BW y que ya está entrando en sus fases finales, ya está saliendo de soporte y que definitivamente es lo que más le gusta a los usuarios. Si tú le preguntas a un usuario qué es lo mejor que tiene él en su computador, va a decir que Excel. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado eso o muchos de ustedes lo han dicho. Entonces tú les dices, no, ¿dónde haces tú el análisis de los datos? En Excel, porque es que Excel es buenísimo, Excel es lo mejor. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Excel es una excelente herramienta, es una herramienta muy versátil
que le dio el poder a muchas personas que no sabían de sistemas de crear incluso aplicaciones. Entonces, pues SAP no podía ser ajeno a esa realidad y no podía dejar a los usuarios en cierta forma como cortos a la hora de utilizar una herramienta como Excel. Entonces creó un add-on bastante completo desde el cual no solo se puede analizar información en forma de tabla dinámica, como lo están viendo ahí en el Design Panel, lo que se ve aquí a la derecha, es un ambiente muy parecido a las tablas dinámicas de Excel y se comporta igual, no requiere mucha capacitación, sino que también le permite a los usuarios, si en las empresas donde hay BPC instalado, que es la herramienta de Business Planning and Consolidation, que es la herramienta de planeación y consolidación, si yo tengo BPC o IP, yo puedo integrar esta herramienta y desde allí hacer las entradas de datos de los datos plan o el forecast de la compañía. Es una herramienta bastante versátil en la mejor interfaz de usuario que un usuario pueda conocer, que es Excel, y desde allí obviamente pues darse gusto analizando y recorriendo los datos. Entonces eso es análisis, OLAP a la izquierda, Excel a la derecha. Bueno, análisis predictivo. Análisis predictivo es una evolución de Lumira. Si ustedes lo ejecutan y lo ven, el entorno de trabajo es muy similar y lo único que tiene así, voy a quedar un poco corto con esta definición, pero es importante ver lo simple de la herramienta. Siempre me gusta atacar todas las capacitaciones y las charlas muy simples para poder que se entienda lo que queremos decir. Y es que es como ver Lumira con un paso adicional al final, que es la predicción de datos. Entonces yo puedo aplicar algoritmos. Entonces yo puedo aplicar algoritmos. Entonces yo puedo aplicar algoritmos predictivos que me permitan, valga la redundancia, predecir el comportamiento de algunas cifras en la compañía. Y a esto obviamente ya hay que ponerle un poco más de teoría de análisis de datos, pero básicamente la herramienta te permite conectarte a una fuente, cualquiera que ella sea, presentar los datos, aplicarle análisis o análisis predictivo y presentar la información, presentar las historias. Pasándonos ahora al grupo de los dashboards y aplicaciones, tenemos entonces la primera de ellas. Lo que ven en pantalla es un producto de Design Studio. No es Design Studio, es el producto. Es un reporte, si lo quieren así, o un tablero de control mejor, que se construyó en Design Studio. ¿Qué tiene esto de distinto y de poderoso? Genera objetos en HTML5. Si alguno conoce la definición de HTML5, sabe que es el lenguaje ya universal que cualquier dispositivo, y vuelvo y digo, lo voy a hacer simple. Seguramente si hay algún experto en HTML5 escuchándome, pues va a decir la definición está muy corta, pero vamos a hacerla simple. Es el lenguaje que cualquier dispositivo que tenga un navegador y que sea conectado a cualquier dispositivo inteligente puede entender muy fácilmente. Design Studio es un entorno de desarrollo o un estudio de diseño, como lo indica su nombre, que permite por medio de programación y de objetos generar aplicaciones analíticas. Entonces lo que estamos viendo allí es un tablero de control, pero esta aplicación también podría ser un ingreso de datos para un tablero, bueno, cualquier otra forma interactiva con el usuario. En este caso solamente generaron un ejemplo de visualización. Como ven, las visualizaciones son más modernas, más enriquecidas, y también la experiencia de usuario mejora muchísimo comparado con todas las otras herramientas. ¿Qué tiene esta herramienta? Es una herramienta que requiere un conocimiento especializado, no es una herramienta de usuario final. Definitivamente hay que tener algunos indicios de programación básica para entender cómo hace la herramienta para presentar la información e interactuar con el usuario. No es una herramienta de usuario final definitivamente. Y nuestro viejo y bien conocido Excelsius o Dashboards, que básicamente lo que le permite es generar a través de arrastrando unos componentes. Estos componentes son arrastrables. Yo simplemente le hago drag and drop o lo arrastro a mi área de diseño, lo enlazo con un archivo de Excel que viene embebido en el modelo, y básicamente lo que hago es desde allí tomar datos que vienen desde una conexión externa, cualquiera que sea.
y luego ya el usuario lo que recibe es un ejecutable de esto, un archivo flash que ejecuta en su computador o desde una página web y que se conecta con los respectivos permisos a una red y va a traer información y la representa aquí en forma gráfica. Como les digo, de mi experiencia, el 95% de los clientes en los que he participado, que son más de 17 empresas hasta el momento, y bueno, mucho más de 25 proyectos, todos tienen alguna implementación de dashboard. Es una herramienta que definitivamente hay que conocer, que aunque ya esté pasando a un segundo plano a causa de Design Studio, pues hay muchos objetos en el mercado desarrollados con esta herramienta que se les debe dar soporte, que se debe mejorar o que se debe migrar. Entonces definitivamente la herramienta hay que conocerla. Y pasando a nuestro tercer grupo de herramientas, que son los reportes, tenemos a la primera de ellas, que es Web Intelligence. Entonces Web Intelligence a mí me encanta, es una herramienta muy visual, pero también muy parametrizable, muy interactiva. Puedo crear controles de entrada, que el usuario vaya de forma dinámica interactuando con el reporte, que no sea un reporte solo con un formato, sino que también sea interactivo. Y bueno, permite hacer una cantidad de cosas, una cantidad de formulaciones incluso avanzadas, que es más complejo en las demás herramientas. Web Intelligence es una herramienta que ahí está, que está hace muchos años y que va a estar mucho tiempo, la han venido desarrollando. Para la versión 4.2 de BO viene buenísima, viene con muchas funcionalidades. Entonces es una herramienta que definitivamente cualquier persona que quiera decir que es consultor Analytics o consultor de BI de SAP debe ser experto en esta herramienta definitivamente. Al igual que Dashboards, cuando llegas a cualquier empresa, a cualquier proyecto, muchos de los objetos están desarrollados o en Dashboards o en Web Intelligence. Casi no ves Crystal, casi no ves Lumira porque es muy nueva, bueno, porque las empresas no han invertido mucho en ella todavía, al menos acá en Colombia, pero siempre vas a ver muchos reportes de Web Intelligence, vas a ver muchos tableros de control en dashboards, vas a ver, ahora sí, último, muchos análisis for Excel y análisis for OLAP. Entonces son las tres herramientas que hay que tener siempre allí en la hoja de vida porque definitivamente hay mucho trabajo para hacer con esto. Y Crystal, que definitivamente, como les comentaba hace un momento, la palabra reporte la inventaron con Crystal en mi concepto. Entonces, si uno no sabe Crystal Reports, pues no puede decir que sabe hacer reportes en ninguna herramienta. Cualquier persona, hay mucha gente que ha entrado al mercado o al mundo de SAP solamente conociendo Crystal. ¿Por qué? Porque venían de otros mundos, de otros aplicativos o de otras soluciones que tenían a Crystal integrado como su reporteador. Entonces es una buena palanca, es un buen punto de entrada hacia el mundo de SAP. Si sabes Crystal Reports, yo te animo a que profundices más en Web Intelligence, a que profundices en Dashboards y que vayas aprendiendo mucho más de Lumira, porque ya con eso vas a tener un gran complemento. Pero Crystal es un punto bastante importante. Hoy día no muchos de los reportes se hacen en esto porque la necesidad de esas visualizaciones tan estáticas en las compañías no son muchas, pero sí hay áreas que definitivamente necesitan presentar informes mensuales o trimestrales con un alto formato, y siempre uno en un proyecto de 20 o 30 indicadores o reportes siempre termina uno desarrollando algún reporte en Crystal. Entonces está allí, está disponible y muy integrada con SAP. Bueno, en esta última diapositiva quiero contarles cómo está Analytics y cómo va a estar en el mediano y corto plazo, casi que más en el corto plazo. En este momento SAP está integrando algunas de sus herramientas, pero básicamente están todas las que les acabo de mencionar, solo que el lenguaje seguramente va a cambiar un poco, la nomenclatura va a cambiar un poco. Entonces tenemos Ballroom Analytics, va a seguir siendo lo mismo, es una herramienta que está muy nueva, es muy poderosa. SAP la viene utilizando mucho, ya hay varios clientes implementados y la viene utilizando mucho en sus presentaciones corporativas. Cuando usted ve al presidente de SAP o algún alto directivo o un product manager de SAP haciendo alguna presentación con una pantalla IMAX detrás de él, lo están haciendo con esta herramienta Digital Ballroom. Es una herramienta que le permite al expositor interactuar con distintas pantallas y bueno, es una cosa bastante interesante.
Luego tenemos dentro del grupo de Cloud Analytics varias herramientas. Quiero detenerme en Roam BI, que es la segunda herramienta que ven aquí después de Cloud for Analytics. También pónganle mucho cuidado a esta herramienta. Esta herramienta viene con toda. Es una empresa que se adhirió a SAP hace muy poco y que viene haciendo unos desarrollos para dispositivos móviles muy interesantes, bastante interesantes. Y básicamente son para analíticos, no son aplicaciones comerciales, pero sí para analíticos. Vemos ahí la versión cloud de Lumira y bueno, otras cosas. Todo esto va a terminar llamándose SAP Business Objects Cloud. De hecho, ya hay sitios de prueba de Business Objects Cloud. Si investigan por allí en internet van a encontrar que SAP bajo algunos requisitos muy básicos le entrega a un usuario de prueba de Business Objects Cloud. Yo tengo por ahí un usuario, me han contactado un par de veces y lo vienen desarrollando. No está en su versión final, yo creo que está en una versión beta desde mi humilde punto de vista, pero ya sé que hay algunas implementaciones en camino del tema. Luego tenemos las herramientas para descubrimiento y análisis, que es Lumira y Explorer, ya hablamos de ellas. Luego tenemos dashboards y aplicaciones, Design Studio, Excelsius y bueno, otras dos herramientas allí. Las de reportes, que son Crystal, Webby y Desktop Intelligence, que ya también está fuera, ya está casi fuera de soporte. Algunas de integración con Office, algunas de análisis predictivo y otras de Enterprise Performance Management, que es lo que tiene que ver con planeación y bueno, otros temas de EPM. Todo esto va a quedar dentro de un paquete, de un grupo de herramientas que se va a llamar SAP Business Objects Enterprise, de hecho ya se llama así, y que va a incluir Lumira más Design Studio. A eso le vamos a conocer como Lumira 2.0. Estoy esperándolo. Estoy ya casi seguro que están liberando ya opciones de probarla. Es una combinación de Lumira con Design Studio. Eso va a ser una cosa muy poderosa. Y por eso les decía que es importante que como consultores sepamos Lumira. Porque definitivamente ya las organizaciones van a necesitar, ahora sí con esta fusión, van a necesitar muchísimo más de la ayuda de un consultor. Tenemos a Crystal, a Web Intelligence, Análisis for Office, Análisis Predictivo y Planeación y Consolidación, todos integrados dentro del grupo de SAP Business Objects. Entonces, básicamente, si lo queremos ver sencillo, es que están clasificando y reagrupando las herramientas para poder tener las distintas estrategias del mercado o las tendencias que tenemos hoy día. Necesidades a nivel de grandes ejecutivos para sus presentaciones con Digital Ballroom. Las empresas que no quieren hacer inversiones en servidores costosos o en altas infraestructuras, sino que quieren alquilar o algo fuera de sus granjas de servidores a través del cloud. Entonces vamos a tener un Business Objects Cloud y todo lo demás bajo la tutela del nombre o la nomenclatura Business Objects Enterprise. Eso es Analytics a grandes rasgos. Obviamente, pues si nos sentáramos a hablar de cada herramienta nos va a tomar aquí esta noche y muchas noches más y ustedes se van a aburrir porque es mucha información. Entonces la invitación es a que por favor se queden conectados con Nivel Experto, porque vamos a entrar a hablar de cada una de estas herramientas en detalle. Vamos a tener información detallada de muy alta calidad de la experiencia de nuestros expertos, de nuestros consultores expertos, para que ustedes puedan aprovechar toda esa experiencia y conocer cada una de estas herramientas. Eso es entonces lo que les queríamos contar hoy. Les recuerdo, están nuestras redes sociales, está nuestra página en Facebook, nuestra página en YouTube o la sala en YouTube. Nos pueden estar visitando en ambos y pendientes de nivelexperto.com para las próximas sesiones, los próximos webinars. También les recuerdo que en la parte baja de esta pantalla está el chat, está la opción de que ustedes nos dejen sus dudas para que las aclaremos en la próxima sesión, donde vamos a hablar de cómo nos podemos capacitar en todas estas herramientas. Están cordialmente invitados para esa próxima sesión. Muchísimas gracias, valoramos mucho que nos hayan acompañado esta noche y que tengan una excelente noche.